gusto verlos, cada uno de ustedes pues haciendo el esfuerzo en venir, en seguir siendo instruidos en la palabra de Dios. Con la luz de Dios en este mundo debemos de caminar firmemente sabiendo que el final de todas las cosas se acerca. Y debemos de estar pero preparados. Ese es el sentimiento, ese es lo que Dios está transmitiendo ahora a la iglesia. Debemos de estar pero preparados. Debemos de esforzarnos que nuestra vida pues esté acorde a la voluntad de Dios. Lo que se dio en la época de Noé, antes de la destrucción, porque eso lo dijo el Señor Jesús. Él puso precisamente estos parámetros para poder comprender, para poder entender. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 20. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, y les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver a uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo ahí, no vayáis, ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Oigan ese acontecimiento o esta señal que debemos de atenderlo bien. Dice que es necesario que sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia acerca de estos acontecimientos que debemos de estar pero bien atentos, dice que nosotros no somos de la noche para que aquel día nos sorprenda. O sea, la sorpresa va a ser para el mundo. Y no solo para el mundo, para todos aquellos que llegan dentro de los templos, que llegan dentro de las iglesias, que nunca le pusieron atención a su vida espiritual. ¿Qué es poner atención a la vida espiritual? ¿Qué es poner atención a mi salvación? ¿Qué es eso? Entonces el apóstol Pablo habla de que será como ladrón en la noche, y el Señor Jesús dice que como el relámpago, dice que al fulgurar desde un extremo del cielo hasta el otro, ustedes se han dado cuenta cómo los relámpagos, cómo se manifiestan, pero en segundos. Cuando llueve, de repente aparece un relámpago y así se desaparece también. ¿Qué quiere decir eso? Algo tan repentino, tan sorpresivo, tan inmediato, que la iglesia debe estar pero bien atento, bien preparada o bien preparado, porque si no,
pueden pasar muchas cosas, muchas sorpresas. Entonces se cumplirá lo que el Señor Jesús mismo un día dijo: Señor, pero no estuvimos ahí en tu templo, pues. Señor, pero no, ahí estuvimos, pues, ahí escuchando las enseñanzas, ahí en las plazas nos enseñaste. Y otros más van a decir: Señor, pero si en tu nombre predicamos, si en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, y viene el Señor y les va a decir: apártense, no los conozco, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque son personas que hicieron muchos milagros, pero para darse una importancia, para darse un valor a sí mismos y no a Dios, y no a su bendita palabra. Todos estos acontecimientos que se van dando en el mundo en nuestro tiempo, es impresionante, hermanos. O sea, lo mismo que está pasando en el mundo, la gente busca fama, la gente busca ser exaltado, la gente busca busca un lugar alto, busca que se les aplauda, eso es lo que busca la gente. Pero dentro de las iglesias pasa exactamente lo mismo. ¿Y cuántas personas no hay que hacen un milagro y ahí llega la gente a aplaudirlos? ¿Cuántas personas no hay solo porque tocan bien un piano, porque tocan bien una guitarra, porque tocan bien una batería? Ahí está la gente aplaudiéndoles. Sí. O sea, lo mismo que pasa en el mundo, pasa dentro de la iglesia, dentro de muchos templos. Pero el pueblo que va a ser salvo, las personas que van a llegar al cielo, las personas que van a tener la dicha de entrar a las bodas del Cordero, llevan dentro de sus vidas algo tan especial, y eso quiero transmitir en esta mañana. El Señor dice que como en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Vamos ahí a la referencia en el libro de Génesis, porque este acontecimiento se dio cabalmente en el libro de Génesis, capítulo 6. En el versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos: a Cam, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de, ¿qué dice? Oigan estas figuras. Como el Señor Jesús dijo, ¿se recuerdan ustedes? Como en los días de Noé, dice. Entonces ahora estamos viendo qué fue lo que pasó en los días de Noé. Ustedes se recuerdan que en los días de Noé dice que la tierra estaba pero corrompida. El hombre se había inventado cuantos deleites, cuantos placeres se le ocurría. El asunto es explotar la vida de placeres. Esa era la visión del hombre. Y dice que Noé engendró a 3 hijos. Ustedes se recuerdan, hermanos, que uno de los hijos de Noé, así literalmente dice que Noé, después de que bebió el jugo de la vid, dice que quedó embriagado. Y uno de sus hijos, precisamente llamado Cam, cuando vio que su padre estaba tirado y lo vio con ojos de malicia, de maldad, su padre estaba tirado literalmente. Y viene este Cam
ya contaminado, ya con la maldad que había dentro de su corazón, fue y llegó inmediatamente con el chisme, con sus hermanos, a Jafet, a Sem, a que su padre estaba tirado ahí. Y dice que al oír los otros dos, dice que agarraron una manta, dice que se lo pusieron en las espaldas y se fueron de espaldas para tapar la desnudez de su padre. Pasaron los días, dice que Noé despertó de su embriaguez, se enteró de lo que había pasado. Fue cuando Noé maldijo literalmente así a Cam. Y le dijo, maldito serás Canaán, le dijo así, o sea, una sentencia tremenda que hasta el día de hoy pesa. Pero dice que la tierra estaba llena de violencia, así lo dice. Dice versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ese gusto, ese extraño deseo de buscarle placer a todo. Eso era lo que había pasado en los días de Noé. Y aparte de eso, que la tierra estaba llena de violencia, dice. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra, ahora esto ya lo dice Dios, porque aquí estos versículos, versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de, ¿qué dice ahí? A causa de ellos. Y aquí que yo la destruiré con la tierra. De ahí Dios ya da la indicación, pero me llama la atención, dice que viene Dios y dice, la tierra está llena de violencia. Y la violencia, hermanos, es el resultado precisamente del pecado. La violencia en la vida de una persona es el resultado del pecado. Es el resultado de la falta de la presencia de Dios en la vida de una persona, la violencia. Y eso es lo que se da en el mundo. Uno oye noticias tan terribles como estas, que no es nada oculto, que no es nada, que en las mismas torres de tribunales, ahí sacan a los cadáveres. Ahí uno dice tremendo. Ahí donde se supone que se practica la justicia. Uno oye de acontecimientos como por ejemplo colonias donde continuamente se encuentran cuerpos sin vida, donde aparecen seres humanos literalmente despedazados, los brazos por un lado, la cabeza por otro lado, y acontecimientos como estos, impresionantes, lo que se vive en el mundo. Casos como las que por la cual pues está ahora el pleito entre las naciones que están en guerra, donde personas se llenan de bombas y lo detonan y se mueren ellos y matan a una cantidad de personas más. Eso es lo que nos enteramos, y de lo que no se entera uno, ¿qué? Cosas como estas. Pero lo tremendo es que la tierra está llena de violencia, y me llama la atención que la violencia es una acción injusta con que se ofende a otra persona. Perjudicar a alguien, o sea, ese deseo de ofender a alguien está tan metido. Eso era lo que se daba en la época de Noé.
Había un deseo extraño de ofender a alguien, de dañar a alguien, de dañar a otros. Y esas acciones del ser humano en la época de Noé, lo mismo se está dando en nuestros días, hermanos. De verdad. El hombre ofende con las manos, sí. Con las manos, ¿qué no se puede hacer? Pero las manos no están hechos para eso, pues. Las manos Dios los hizo para ayudar, para brindarle una ayuda a alguien, pero ahora no. Ahora el ser humano con las manos ofende, de verdad. Alguien quiere pelear, lo que tiene que hacer es empuñar, o sea, como quien dice, eso significa que quiere pelear. Se ofende con las manos, se ofende con la lengua, ¿sí? Ya alguien ya con deseo de hacer algo, vean ustedes la maldad que hay en los niños. Lo que hacen es ya cuando a alguien le cae mal, lo que hacen es sacarle la lengua, ¿va? O sea, ese deseo de ofender. Con los pies, lo mismo pasa. La violencia, hermanos, es el deseo de ofender, es el deseo de crear pleitos. La violencia el hombre lo manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, uno va en la calle y la violencia lo manifiestan muchos conductores, hasta aún en la forma de bocinar. Sí, hasta aún en la forma de bocinar, porque como no pueden en ese momento, tienen que sacar la violencia que hay adentro a través de algo, ¿ves? Y en los días de Noé dice que la tierra estaba llena de violencia. Lo mismo sucede en nuestros días. La violencia es el ofender a otros, es el faltarle el respeto a otros. Ese era lo que sucedía cabalmente en los días de Noé. Viene el Señor y toma como referencia esto cuando se le preguntó que qué iba a suceder en sus días cuando se iba a manifestar el reino de Dios. Él dijo, como en los días de Noé, dijo. Y dice que la tierra estaba llena de violencia. La violencia alguien lo manifiesta a través de su rostro. Lo agresivo que es alguien lo manifiesta a través de esos impulsos que tiene. Aún es su forma de hablar, de verdad. Uno oye la gente continuamente se grita. Sí, la gente se grita. Pero esos grandes gritos que se pegan y todo eso, algunas veces es por razones tan pequeñas, algunas veces. Pero se pegan las grandes gritadas. La tierra está llena de violencia. Nunca se me olvida que yo venía en un bus, venía para la iglesia y venían dos buceros peleando pasajes y todo eso, y se adelantaba uno. Y qué fuego se volvió el ambiente ahí dentro de todos. Y llegó un momento en que se enojaron tanto, el enojo que traía el piloto era tanto que se puso colorado. O sea, la violencia se manifiesta de muchas maneras. Que el hombre se puso colorado y dijo, no, basta, dijo. Y paró el bus y el otro también. Dije que se armó un lío y se baja el ayudante del otro bus y el otro también se bajan y se empiezan a agarrarse en la calle y agarraron un hierro, se empezaron a darse. Cuando sacaron sangre, entonces se tranquilizaron. Uno dice, tremendo. Y ahí se subieron otra vez y ahí ya continuaron, ahí ya se fueron tranquilos. Uno chorreando sangre y el otro igual. Esa es la condición que se vive en el mundo, hermanos. La tierra dice que estaba llena de violencia. Lo vio Dios, que la tierra estaba llena de violencia. Entonces Dios decidió acabar con todos. Pero hay otro acontecimiento todavía.
Como dijo el Señor, regresemos ahí, otra vez ahí en San Lucas, capítulo 17. Dice, versículo 26, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Oigan eso, como dice, comían, bebían. Un hombre publicó ahí en un reportaje, lo más importante de este tiempo es la Navidad, dice así lo publicó. Uno dice, tremendo, porque ¿qué es lo que sucede en nuestros días? El mundo se está preparándose para un gran ayuno, para darle gracias a Dios por el nacimiento del Salvador del mundo. ¿Qué? ¿Sabe para qué se está preparándose la gente? Para beber. Para eso es. Para comer. Que los pavos, que las cervezas, que no sé qué, que la comida, que los convivios, que para eso se está preparándose el mundo. Por eso es de que la iglesia verdadera, no los que van a los templos, el pueblo verdadero de Dios debe salirse de ese espíritu que hay. No el decir yo soy hijo de Dios. No es un decir. Se tiene que demostrar con hechos, con conducta, cómo debe de comportarse uno. Entonces dice que comían, bebían. Eso es lo que se está dando en nuestro tiempo, pues. La gente se está preparándose para comer, para beber, para darse sus placeres. Y eso es la celebración. Aparte de eso, de que se puede agregar donde se llenan los hoteles. Esas noches son las más fornicaciones que hay, los adulterios que hay. Esa noche se aprovecha para todo. O sea, son los acontecimientos que se van dando en el mundo, que debemos de estar pero bien atentos. Bien atentos. Entonces dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Oigan ese otro aspecto. Dice, por lo menos ellos tenían algo más que mucha gente en nuestro tiempo ya no tienen. Dice que ellos se casaban y se daban en casamiento. En nuestros días ya no es así. La gente solo se junta. La gente solo se unen. Proveemos a ver si nos va bien. Por eso es de que cuando hay hermanos que llegan dentro de la iglesia, en el mundo, solo se unieron, oyen la palabra de Dios, oyen el mensaje de Jesucristo, vienen a la iglesia, empiezan a ordenar su vida. Uno dice, la palabra de Dios tiene efecto maravilloso todavía. ¿De verdad? ¿Cuántos hermanos no hemos aquí dentro de la iglesia? Hemos consagrado matrimonios, ¿de verdad? Hemos orado por ellos porque reconocen que vivieron mal en el mundo, entonces ordenan su vida. Pero es en el mundo, así se vive. No solo en el mundo, ¿cuánta gente no metido dentro de las iglesias, solo unidos nada más? Sí. O sea, por lo menos en la época de Noé todavía tenían una ventaja sobre la generación de ahora. Dice que la generación de ahora solo se une, pero en la época de Noé dice que se casaban y se daban en casamiento, por lo menos todavía estaban un poquito más legales en cuanto a eso, ¿eh? Pero sigue diciendo, dice, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Vamos siempre al libro de Génesis, capítulo 18 ahora. Y después vamos a volver a regresar en estos versículos. Aquí vemos cómo Dios envía 2 ángeles con una misión tan importante. Se dirigen hacia Sodoma y Gomorra para sacar a Lot. Entonces dice,
Y los varones, Génesis 18, 16, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Oigan eso. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, dice Dios. O sea, oigan, esta figura es muy bonito, hermanos. O sea, lo mismo va a suceder en la época de la iglesia. La iglesia va a tener una lucidez. La iglesia va a estar pero bien atenta. Si es el pueblo que va a ir a morar con Dios. Entonces Dios no le va a encubrir nada como le pasó a Abraham. Lo que voy a hacer. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita entre todas las naciones de la tierra. Oigan eso. Aquí se podría explicar para muchos, porque desde estos versículos está el plan de salvación para el pueblo gentil que somos nosotros en esta época, ¿verdad? Entonces dice, en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué dice ahí? Que guarden. Oigan eso. ¿Qué era lo que, o sea, en el mundo iba dándose los acontecimientos, pero dentro de los que temían a Dios también iba dándose los acontecimientos tan específicos sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de los que van a guardar, los que viven conforme a la voluntad de Dios. En el mundo, la violencia, la maldad, el pecado aumentándose, pero dentro de la iglesia, el interés en enseñarle a los hijos el temor de Dios. ¿Sí? Padres le dedican tiempo a sus hijos, porque eso es lo que manda la palabra del Señor. ¿Le dedican tiempo a su familia o no? Porque si no se hace eso, entonces dentro del otro grupo va. Porque educar a los hijos, enseñarles a que guarden la palabra de Dios, eso es una característica del pueblo de Dios. Y está uno constantemente enseñándoles. No tanto porque en el mundo es al contrario, en el mundo se va enseñando otros aspectos, pero ese es en el mundo. Entonces dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, dice. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice, oigan eso. En los pequeños spots que algunos hombres tratan de sacar cómo era Sodoma en la época, porque han tratado de plasmar, de enseñar, no es nada comparable con lo que realmente fue Sodoma y Gomorra para que Dios realmente destruyera con fuego. Eso fue algo impresionante. Dentro de lo que tratan los hombres de imaginarse, sacan a homosexuales con aretes en la nariz, en las orejas, en su forma de vestirse, con tatuajes. Eso no es nada comparable. El pecado que el hombre llevaba en sí, la violencia que llevaba, era pero tan terrible. Entonces dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré, dice Dios. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Pregunta Abraham. Quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío.
nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Oigan lo que Abraham le dice a Dios. Llegó a conocer muy bien a Dios. ¿Cómo es posible que va a morir el justo con el impío? No, no se puede. No. O sea, Abraham llegó a conocer muy bien a Dios, solo que aquí Dios tiene que intervenir, tiene que hacer algo en el momento. Por eso, hermano, si usted se está esforzándose por enseñar en su casa, por vivir la palabra de Dios, téngalo por seguro que usted está dentro del plan, dentro de la mente de Dios, dentro del plan de salvación de Dios. Seguro. Entonces dice: entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos, dice. Oigan. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Oigan eso, hermanos, como dice: soy polvo, Señor, soy ceniza, pero perdona, te voy a hablar una vez más, una comunicación, una relación ahí entre Abraham y Dios. Y dice, versículo 27, y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos, 5. ¿Destruirás por amor, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no lo destruiré. ¿Y si hallare ahí 45? Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaren ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40, dice Dios. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallaren ahí 30. Y respondió: no lo haré si se hallare ahí 30. Y dijo: he aquí ahora he emprendido al hablar a mi Señor, quizás si se hallaren ahí 20, no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaren ahí 10. No lo destruiré. Respondió: por amor a los 10, dijo Dios. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Oigan esto. Ya cuando ya era tarde, llegaron los 2 ángeles. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, hacia ellos. Oigan esto. Por eso les digo que los acontecimientos van dándose, tanto porque el Señor dijo: como en los días de Noé y como en los días de Lot. Lot llevaba tan dentro el respeto, la reverencia, pero en el mundo no. Ya les dije que la violencia es precisamente ese deseo de ofender a otros. Esa ofensa que hay dentro de los demás. De la violencia surgen los odios, surgen los resentimientos, surgen las venganzas, surgen todos esos acontecimientos que se dan en el mundo. Entonces dice: y dijo ahora: mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedaré. Y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ni siquiera Lot sabía, ¿verdad? Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos. Esa expresión, porfiar, rogar, hablarles, los convenció. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron a su casa, les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, juntándose el más joven hasta el, ¿qué dice? Dice que se juntó desde el más joven hasta el más viejo. Dice que se juntaron todos. Pero van a ver, hay una cualidad, hay una característica dentro de ellos, porque dice que
antes de que los hombres, los dos ángeles se acostaran, dice que se juntaron todos, desde el más pequeño hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que los conozcamos. Esa expresión dice mucho, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Jaló la puerta y lo cerró. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón, o sea, eran vírgenes. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Oigan, eso es lo que Lot hizo, entregando a sus 2 hijas vírgenes. Ahí están, ahí se los voy a entregar pues. Pero aquellos estaban, pero desde el más pequeño hasta el más viejo estaban, pero enviolentados. Entonces, y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. ¿Y qué dice ahí? Y hacían violencia al varón, a Lot. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para, ¿qué dice ahí? Oigan, esa violencia que hay en el mundo. Por eso los acontecimientos los debemos de ir viendo, que a la gente no se les puede decir nada ahora, porque allá brota la violencia, no se les puede tocar nada. Recuerdo en una oportunidad, había un niño que estaba en un peligro. Entonces vine yo y por ver aquel peligro que estaba aquel niño, vine y le dije: muchachito, quítese de ahí, le dije. Y se asustó el niño y se hizo a un lado, y me acerqué, le dije: ¿no te das cuenta lo que iba a pasar ahí, hombre? Ah, patojo dije yo entre mí. Apareció el papá. ¿Qué acaba de decirle a mi hijo? ¿Qué? Porque lo que es él, lo que es conmigo. Se hubiera enterado que era un peligro que estaba, solo que tal es la forma en que yo me expresé, no era. Pero aquello le ofendió de una vez a aquella persona, porque fue tocado su Diosito. Sí. La violencia se manifiesta de muchas maneras. Dice que aquellos hombres, dice que agarraron a romper la puerta por la violencia que tenían. Eso se da en el mundo. ¿Cuántas mujeres no hay por la violencia que hay en la cocina? Son capaces de agarrar un plato y ¡fa!, quebrarlo, por la violencia que tienen. O agarrar o hacer cosas por la violencia que hay dentro. Eso es en el mundo. Esas son las cosas que se dan en el mundo. O venir a agarrar la puerta y ¡fa!, sonarlo. Esa es una forma de expresar la violencia, pero ese es en el mundo. Pero ese es en la calle, ese es con la gente que no busca a Dios, o agarrar las llaves y ahí están, pues, tomalas. Esa es una expresión de violencia en el mundo. Entonces dice que aquellos hombres: ahora te haremos más violencia, y se acercaron para romper la puerta. Si no es que vienen los ángeles, dice que vienen los ángeles y hacen algo en ese momento. Dice que extienden la mano y jalan a Lot. Y lo meten dentro de la casa, y dice que los hiere con ceguera a todos aquellos, desde el más pequeño hasta el más viejo. Dice que todos quedaron ciegos buscando la puerta, pero ya se imaginan ustedes con esa violencia que tenían dentro. Ese es en el mundo. Ahora quiero enfocar un aspecto muy bonito dentro de la iglesia, dentro de nosotros. Busquemos ahí en el libro de Santiago, capítulo 3. Versículo
13. Ya les expliqué, hermanos, que dentro del mundo, dentro del sistema donde estamos metidos, la violencia, la agresividad, la maldad predomina. Eso salta, eso se da. Pero ¿saben qué es lo más delicado, lo más duro? Es de que dentro de la iglesia puede estar pasando esto. Y de eso tenemos que ir limpiando nuestro espíritu, de eso tenemos que ir limpiando nuestra vida, de esa maldad que arrastra el mundo, por la cual la ira de Dios va a descender. Entonces dice ahí en el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, ¿cómo dice ahí? Sabia mansedumbre, cuando habla de manso. Manso, cuando la Biblia habla precisamente de un hombre llamado Moisés, dice que el hombre más manso sobre la tierra. Este hombre llamado Moisés sacó a 2 millones de personas de Egipto, a Moisés lo maltrataban, a Moisés lo vituperaban, a Moisés lo menospreciaban, a Moisés que no le decían, y Moisés todo lo aceptaba. Llegó Moisés a tal punto, dice que Moisés llegó un momento en que se desesperó, después de muchos años, se desesperó tanto. Viene Dios y le dice, bueno, ahora vas a hacer algo, Moisés. Ya no vas a golpear la roca para que salga agua, sino que le vas a hablar, le dijo Dios. Pero Moisés ya estaba que estallaba, ya no aguantaba aquella presión que llevaba adentro. Dice que viene Moisés y agarra la vara y golpea, pero Dios le había dicho que no lo golpeara, sino que solo le hablara. Dice que agarró la vara y lo golpeó delante de todos, y todavía dijo algo. Busquen ustedes ahí en los hechos de Moisés, pero en el libro de Deuteronomios, pero ahí lo buscan después. Pero Moisés no le habló, sino que Moisés golpeó. Viene Dios y le dice, bueno, Moisés, por cuanto no me honraste delante de todos, a la tierra prometida no vas a entrar, le dijo. Ahí viene Moisés, se humilla delante de Dios, llega, Señor, por favor, Señor, y le ruega, le suplica a Dios. Busca el perdón de su error, de su pecado, de su maldad, lo reconoce. Señor, por favor, ten misericordia de mí. Lo único que Dios le permitió fue eso. Bueno, vas a subir pues al monte, le dice, lo vas a ver, pero no vas a entrar, le dijo. Viene él y le ruega otra vez a Dios, Señor, te ruego. Viene Dios y le dice, ya no me toques más del asunto, porque lo que ya definía, lo definí, dice Dios. Fiel a su palabra. El hombre más manso de la tierra. Y usted que viene a la iglesia, o usted que se acerca a un templo, o usted que lleva una Biblia bajo el brazo, usted que se acerca a adorar a Dios, ¿cuál es su actitud? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo lo conocen en su casa? ¿Cómo lo conocen sus hijos? ¿Cómo lo conocen sus vecinos? ¿Cómo lo conocen? ¿Una persona manso? ¿O de aquellas personas que así? Cuidado con aquella persona, porque cuando se enoja hasta la cara le cambia. Así pasa. De verdad. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, oigan eso, ese celo amargo y contención en vuestro corazón, oigan eso, esa contención y adentro, los que solo porque soy cristiano. Así dijo alguien un día. Solo porque estoy yendo a la iglesia así, no, ahorita. Eso no es de Dios, de verdad. ¿Quién nos conoce es Dios, hermanos? Y a Dios no le podemos engañar. De verdad, a Dios no le podemos mentir. Entonces dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Por eso es que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso existe tanta violencia, tanta maldad.
Entonces, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. ¿Y qué dice? Como eso está en el mundo, pues. Hay pecados, hay maldad, por eso es de que hay perturbación, hay toda obra perversa, pero lo delicado es que alguien dentro de la iglesia le esté pasando eso, pues. Lo más correcto, lo más justo es venir, llegar ante el Señor. Señor, yo también estoy invadido por el espíritu del mundo. Cambia mi espíritu, cambia mi carácter, Señor, cambia mi forma de ser. Ahí sí, porque usted se está acercándose a Dios sinceramente, ¿va? Ya, porque se está acercándose a Dios buscando el cambio de su vida, no tanto hacer un show delante de Dios. Entonces dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ¿ni qué dice? Ni hipocresía. Oiga, o sea, como quien dice, cuando Dios está en la vida de alguien, no va a ser hipócrita, hombre, de verdad. No va a llevar una vida de incertidumbre, ni dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En el mundo es espíritu, por eso, hermanos, los acontecimientos que se van en el mundo, cada vez más la violencia, porque el pecado, la maldad, ahora en nosotros, cada día debemos de ir aprendiendo, pero al espíritu de Cristo, la presencia de Dios en nuestra vida nos debe de ir cambiando, sí. Pero eso es de que cuando hay alguien que es agresivo, violento para corregir a sus hijos, le llamamos la atención porque no es así. La corrección hay que hacerlo porque la palabra de Dios lo dice. Y es necesario obedecer a Dios antes que cualquier profesional de este mundo. De verdad. Porque la palabra de Dios es viva y verdadera y es eficaz. Entonces, pero cuando hay alguien, nosotros estamos contra el maltrato de los hijos, y claro que sí. Amamos a nuestros pequeños, los cuidamos, por eso hay maestras preparadas para atenderlos, pero cuando haya que corregir hay que hacerlo, ¿sí? Y donde debe de ser, y en el momento como debe de ser, para dejar la enseñanza, para dejar la instrucción, pero en el mundo no es así. En el mundo lo que existe, cuántas madres son violentas con sus hijos, pero eso es lo que no tiene que pasar dentro de la iglesia. Madres, padres, si ustedes van a corregir a sus hijos, hay que hacerlo en el temor de Dios, en la sabiduría que Dios da. Entonces, vamos a otro versículo, en el libro de Efesios, capítulo 4. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Renovarse uno, pues, o sea, hay cosas que hay que ir cambiando, hay que renovarse uno, hay que buscar el cambio de Dios. Entonces dice, en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Oigan lo que nos enseña la palabra de Dios, porque estamos influenciados del mundo, tenemos una carne que lo tienen todos, pero con la única y la gran ventaja es de que Cristo puede estar construyendo algo nuevo dentro de su vida y dentro de mi vida, eso sí. Entonces dice, airaos, pero ¿qué dice? Si yo les preguntara aquí, ¿quién no se ha enojado, hermanos? El gran problema es que dice, airaos, pero no pequéis. El gran problema es que alguien se aira y todavía sobre su ira le agrega el pecado. Por alguna razón usted se enojó que no hicieron bien algo. Está bien, pero contrólese. Está bien, pero con cuidado.
No use su lengua para hablar cosas indebidas, para ofender a su prójimo, ni mucho menos para ofender a su hermano, ni para ofender a su cónyuge, ni para ofender a su esposo, ni para ofender a sus hijos. Que lo que usted hable no peque. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el sol se pone sobre la vida, ustedes hermanos se han dado cuenta cuando está el sol en su cenit, al mediodía, el calor es tan fuerte, tanto como se ponen los niños cuando ni llevan una cobija ni nada de eso, se ponen los niños colorados, se ponen así, porque la fuerza del sol es tanto. Así pasa con algunas personas, hasta cambian de color. Es que no fue así, es que aquí, es que allá. Cuidado, eso no es de Dios. No. La iglesia debe de ir tomando el espíritu de Cristo, la mansedumbre. Eso es lo que la iglesia. Entonces dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni que, ¿qué dice ahí, hermanos? Dice que no hay que darle lugar al diablo. ¿Cuántas mujeres, no, cuando se enojan, dejan de hablar un día, 2 días? Eso no es de Dios, eso es darle lugar al diablo. Sí. Se lo repito. Si usted se enoja con su cónyuge 1 día, 2 días, eso no es de Dios. Es darle lugar al diablo. Así como se lo estoy diciendo. Ya. Lo que debe de manifestarse en nuestra vida es la mansedumbre. Por alguna razón se enojó, se molestó, sea capaz pues en venir a ir a pedir perdón pues. ¿De verdad? Decir, mira, me equivoqué, se me pasó la mano, perdóname, aquí estoy. Sigamos construyendo nuestra buena relación pues. Eso es de Dios. Ese es de Cristo. Y por último, un versículo más en el libro de San Mateo, capítulo 11. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Oigan eso. ¿Saben ustedes, hermanos, que ese espíritu del mundo carga? Sí, carga. ¿Sabe qué hacía Lot? Como en los días de Noé y como en los días de Lot. ¿Sabe qué hacía Lot? Dice que afligía su alma. ¿Qué quiere decir eso? Llegaba ante Dios, Dios mío, Señor, ¿cuánto me cuesta? Afligía su alma, iba delante de Dios. El espíritu del mundo carga, hermanos. Carga. La presión ahí, por eso que hay que llegar a Dios. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, dice el Señor. Miren, hermanos, qué lindo cuando uno arregla un problema. De verdad, qué agradable, qué saludable, qué paz se siente. Yo vi el otro día un par de hermanas que tenían problemas, no se hablaban por meses. Dije, Dios mío, algo tendrá que darse aquí, Señor, y algo, Señor, algo, haz algo, Señor, porque no puede ser que viniendo a la iglesia y con ese problema, no puede ser, Señor, y uno intercediendo ahí. Cuando un día los vi darse un abrazo, digo, Dios mío, se arregla el problema, hay una paz, hay una tranquilidad. Hay que ser humilde. ¿Saben ustedes que cuesta ser humilde? Que me venga a mí a pedir perdón porque Él es el que me ofendió. Que venga porque. ¿Y qué pasa si uno es el ofendido y uno va a arreglar cuentas? Qué paz, qué descanso. Entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y ¿qué dice? Y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el mundo se considera un humilde, un manso, como menso. Así se considera. Usted tan menso se deja. Lo que pasa es que cuando alguien se deja tiene paz en su corazón. De verdad.
Tiene una tranquilidad, lo lleva ahí, no tiene problemas con él. Pero sí, mire, lo ofendieron. Sí, pero ya lo perdoné. ¿Va? Ala, uno dice. Pero sí, mire el daño que le están haciendo. Sí, pero no me abra más los ojos para lo malo. Mejor ayúdeme, ore por mí para que siga perdonando. Ah, eso es de Dios. Por eso es de que en el mundo la violencia va dándose. ¿Y dentro de la iglesia? ¿Cómo está usted? ¿No será que en su casa, en su hogar, en su trabajo, hay cosas ahí que tiene que cambiar?